Por favor, usted Bien. presente al invitado. Claro que sí, le vamos a dar la bienvenida a Álvaro Marchante. Álvaro Marchante. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo te va? Muy Solamente buenos indicar días, que, como siempre encantado de estar por aquí con ustedes. igual para nosotros, Álvaro. Álvaro es el gerente de Comunicaliza. Así que la pregunta, Álvaro, tomando en consideración el nivel de popularidad del presidente de la República, obviamente sí, el desgaste, ¿no? Hasta la fecha por una serie de acontecimientos, pero ¿consideras tú, y de acuerdo al análisis que has hecho, que pese a todos estos temas que pueden considerarse adversos, aún sigue manteniendo esa popularidad y creo que de la mano también va con la credibilidad? Claro que sí. Mira, nosotros hicimos una encuesta de, tenemos de 9 al 12 de mayo. ¿Ya? En total entrevistamos a 4.000 casi 300 personas con un margen de error de 1,49. Es importante tenerlo en cuenta para que también la audiencia pueda comprenderlo. Ahora, nosotros hemos hecho muchas investigaciones y quizás no solo hay que ver el último resultado, que efectivamente es un 59% de aprobación para el presidente, con un 32% de rechazo. Pero cuando vemos la película completa y vemos, por ejemplo, con cuánta aprobación se eligió presidente, vemos que él llegó con el 55%, más o menos. Obviamente, acto seguido viene lo que se llama comúnmente la luna de miel, que esto le lleva hasta superar el 70% de aprobación. Es algo que hemos visto con prácticamente todos los presidentes del pasado. Y luego, posterior a esto, venía un retroceso que se compensa con la declaración de la guerra. En el momento que se declara la guerra contra el terrorismo, la población de alguna manera busca un apoyo en el presidente, busca, vamos a decir, hubo un consenso generalizado en la cual todo subió. Subió la aprobación del presidente hasta el 82%, de la Asamblea hasta el 62%, de las Fuerzas Armadas hasta el 95%, de la Policía hasta el 87%, etc. Entonces vimos cómo todo el Estado iba hacia arriba. Pero claro, justo después de esto viene un elemento extra, que es cuando el gobierno manda a la Asamblea el proyecto de subida del IVA y la Asamblea de alguna manera le da paso, modificándolo, pero le da paso. Entonces aquí lo que vimos es que la población empezó a tener como un sentimiento encontrado en el cual pensaba que la situación del país iba a empeorar mucho por la subida de precios. Entonces aquí vimos como la aprobación del presidente iba mermando desde el 82 hasta el 67, más o menos. Aquí ya luego se mantuvo estable y claro, luego la gente vio que con la subida del IVA los precios no subieron tanto, que era algo más complejo que simplemente la matemática de subir el IVA. Y aquí incluso preguntábamos a la gente en cualitativos y la gente decía, realmente no ha subido tanto, pero sí que la expectativa que había de la subida del IVA fue lo que le llevó a esta caída tan brusca. Pero luego vino una caída brusca, sobre todo porque fue en menos tiempo. Fue cuando se produjeron los apagones que eran de 6 horas, ¿no? Estos apagones hicieron caer la imagen del presidente unos 8,5 puntos, casi 9, y desde entonces, hablamos desde hace un mes, la imagen del presidente se ha mantenido estable entre 59 y 60, más o menos. Entonces, sí ha habido un declive, si vemos la película desde el 1 de febrero, si la vemos desde algo más, todavía estaría ligeramente por encima de la población que le valoraba de manera correcta antes de ser electo. Obviamente ahora se está hablando de una subida, más bien una reducción del subsidio al combustible, entonces hay que ver también hasta dónde llega esta reducción del subsidio y cómo lo encaja la gente. Son elementos que es difícil hablar de tendencias porque sí que hay muchos vaivenes en la aprobación del presidente. A ver, te formulo la siguiente pregunta y te cito la fuente. El general Luis Lara, que en su momento fue ministro de Defensa del expresidente Guillermo Lasso, hoy Diario Primicias recoge un tema muy interesante y él destaca que el denominado conflicto armado interno no es otra cosa que parte de un marketing, esquema o estrategia electoral. No sé si tú hayas hecho una medición en base a este tema, Álvaro. Bueno, respecto a esto en concreto, no, porque creo que las declaraciones fueron ayer. Nuestra última encuesta es del día 12 de hace 4 días. Nosotros lo que fuimos haciendo a medida que iban sucediendo los hechos era obviamente preguntarle a la gente si estaba de acuerdo, ¿no? Entonces, en el momento que ocurren muchos hechos delictivos en las calles de Ecuador,
el presidente declara estado de excepción. Entonces ahí pudimos medir y la gente ya veía que un estado de excepción no servía, que se habían declarado decenas, ya es difícil saber cuántos en concreto, y que eso no iba a tener resultados distintos. En el momento que el presidente declara no solo una guerra contra el terrorismo, sino también indica que estas bandas son terroristas, son dos hechos que tenían una aprobación de por encima del 80%. Es decir, a la gente sí le pareció una medida adecuada, sobre todo para movilizar a las Fuerzas Armadas de alguna manera al margen de los famosos decretos de estado de excepción, que ya la Corte Constitucional cada vez tarda menos en bajárselos de alguna manera. Entonces sí la gente vio que de alguna manera eso sirvió. Acto seguido nosotros pudimos ver cómo la percepción de inseguridad caía drásticamente. Hablamos de un 70% sentirse inseguro a un 40% sentirse inseguro, pero además también lo vimos en cómo iba evolucionando la línea de principal problema del país. Entonces vimos también cómo en 2 meses y medio el 50% que consideraba que la seguridad era el primer problema del país, la cifra bajaba hasta el 30%. Entonces, de alguna manera, más allá de los resultados, que también se vio cómo bajaba la tasa de homicidios, etcétera, de alguna manera la gente sí se sintió cómoda con esa medida. Álvaro, una más de mi parte se incorpora también el licenciado Javier Segarra a esta mesa de análisis. El tema, te digo, antes de la consulta, señalaste tú hace un momento 3 factores que en algún momento podrían haber minado esa credibilidad del presidente. Una, que era este conflicto armado interno; la segunda era este problema con el Consulado de México; la tercera era los racionamientos eléctricos. Y la primera, te digo, este incremento del IVA del 12 al 15%. Te dije hace un instante el nivel de credibilidad. Pese a estos 3 temas que yo considero adversos, sin embargo el presidente gana en 9 de 11 preguntas. Por eso te hice la pregunta de la credibilidad. ¿La gente aún cree en el presidente de la República? Nosotros hacemos las preguntas de una manera algo diferente. No preguntamos la aprobación y la credibilidad porque son prácticamente el mismo resultado. Si le valoran bien al presidente, generalmente creen en él; si no, no creerían en él, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, lo que vimos es que cuando hubo los apagones, vamos a decir ya de 6 horas, que en algunos lugares incluso eran más largos y sobre todo no eran tan fáciles de seguir, porque un día eran a 1 hora, otro día le cambiaban el horario y entonces era incluso difícil organizarse. Aquí lo que vimos es que en la encuesta que habíamos hecho el 10 de abril, el gobierno ganaba en todas las preguntas. Sí había varias preguntas que tenían una tasa de no lo sé bastante altas, pero en una encuesta que hicimos el 17, todavía unos días antes de la elección, pero ya en plenos apagones, lo que vimos es que el presidente caía 9 puntos y que 2 preguntas, una caía 12 puntos, la otra caía 15, son las 2 que se perdieron. Desde ese momento empezaron a perderse, pero el resto de preguntas se mantenían estables. Si te diste cuenta, hubo preguntas que se ganaron con más del 70% y otras que se perdieron con apenas el 35%. Entonces, es como que en ese momento la gente también dijo, todavía no quiero valorar mal al presidente, pero de alguna manera ya quiero decirle que hay cosas que no me han gustado, especialmente los apagones. Obviamente en los apagones se hablaron de muchos temas, de sabotaje, claro. Se habló obviamente también de condiciones climáticas adversas, que no llovía. Entonces, de alguna manera la gente sí entendía que podía no ser causa del presidente, pero también querían darle un llamado de atención, y el llamado de atención se produjo en esas 2 preguntas. Perfecto. Continúa el abogado Ramiro Cepeda. Álvaro, ¿cómo le va? Lo vengo escuchando ya en los medios. Esta entrevista es la número 10, 12, ¿cuál es la que tiene? Creo que estamos en la 9, pero vamos a superar la 12. Porque ayer a la tarde era la 7. Ya llevamos, exactamente. Sí, Álvaro, sí. El tema es que Ramiro también te está haciendo un seguimiento. Claro, es un poco para tampoco preguntar la que yo he escuchado. Y yo vengo sosteniendo algo que lo quiero discutir contigo. Que el presidente trabaja con golpes de efecto. Hace un golpe de efecto, la piensa, porque no me vengan a decir que no la piensan. Cuando dijo eso, because I'm handsome, because es increíble esa vaina, o sea, esa la pensó y la repensó y la votó. O sea, no es que le salió así por iniciativa propia. Él tiene un proceso intelectual mediático
en el cual lanza golpes de efecto. Mi pregunta es, ¿en algún momento los golpes dejan de tener efecto? Definitivamente, y eso ocurre cuando la aprobación es baja. Vamos a decir, un 60% de aprobación o el entorno de un 60% de aprobación todavía permite, vamos a decir, utilizar estas herramientas de golpe de efecto, de acciones contundentes, de, vamos a decir, un eje más mediático o más en redes sociales para también, vamos a decir, son estrategias políticas. Se hacen en campaña, se hacen en la oposición y obviamente también se hacen en el gobierno. El tema es cuánta gente te aprueba lo suficiente como para que este tipo de acciones tengan algún resultado efectivo, ¿no? Si tú valoras muy negativamente a una persona, cualquier intento de esta persona de llegar a ti con una estrategia comercial va a ser generalmente infructuosa. Ya, vamos a las dos preguntas que se perdieron porque yo tengo una lectura, no sé si complementaria o contradictoria, tú me dirás. Vamos a ver. Esas dos preguntas no nadaron solas. Sí hubo gente que opinó en contrario y sí hubo una base social que fue nutrida por comentarios que hablaban mal sobre todo el trabajo por horas. Y la del arbitraje, que ni los más pintados la entendían. Y yo tuve que hacer aquí, por ejemplo, unos cursos didácticos explicándolo el arbitraje. Para mí me parecía imposible que no utilicen el argumento de todo lo que había hecho la fiscal, desnudando la justicia y brindándole a la sociedad la oportunidad de salirse de ella al medio arbitral, comprometiéndose en cláusulas compromisorias. Entonces, no lo entendí cómo no pudieron trabajar y pensaron que el paraguas de las otras 9, con el tema de seguridad, les iba a alcanzar. La pregunta: las redes sociales no lo son todos. El boca a boca les ganó aquí por sobre las redes sociales. Bueno, aquí ocurrió algo, y es que esas dos preguntas tuvieron muy poca campaña del gobierno. De hecho, de trabajo por hora solo la ministra de Trabajo la defendió. No escuché a ninguna otra autoridad. Que hubiera preferido que se quede callado. Que hubiera preferido que no diga nada porque la defendió tan mal que ayudó a que no se apruebe. En cualquier caso, el gobierno dijo esas dos preguntas no eran de ellos, sino que las adquirieron de otra agrupación política. Pero al margen de esto, solo hubo comentarios negativos. Si uno buscaba en redes cualquier información sobre estas preguntas o incluso en medios, solo se recogía lo negativo de estas preguntas porque era lo único que se comentaba. Entonces, en el momento en el que vienen los apagones, la gente dijo, a ver, aquí hay dos consultas. Una tiene que ver sobre materia de seguridad, esta voy a votar a favor, esta no quiero que se afecte. Y luego hay otra que tiene que ver con unos temas económicos, que no entiendo, pero cualquier cosa que he escuchado es negativa. Por tanto, como quiero mostrar algo de desagrado con lo que está pasando con la situación de los apagones, votaré no en esta. Y es como te digo, en 7 días, que es el margen que tuvimos entre esas dos encuestas y lo único que ocurrió en medio fueron los apagones, las 9 preguntas de seguridad apenas variaron, hablamos de variaciones menores a un punto. Sin embargo, las dos preguntas económicas, una empeoró 12 puntos y la otra 15 puntos. Es decir, sí hubo un tema específico con esas dos preguntas en la ciudadanía. La relación, ¿has monitoreado la relación que tiene el presidente con la vicepresidenta? Pues alguien que piensa candidatizarse, como ya lo ha planteado el presidente Daniel Noboa, tiene primero esa piedra en el zapato que se la tiene que sacar y está buscando cómo se la saque. No le alcanzó el que esté preso el hijo de la vicepresidenta, están buscando por ahí otros caminos. Primera pregunta, ¿has analizado eso? Y la segunda, el presidente hasta hoy está compitiendo con su espejo, pero en un periodo muy pequeño va a competir ya contra gente que habla y que tiene también otros criterios y que no están pintados. Entonces, estos números de hoy, por supuesto, y no es que soy genio, no serán los números del mañana, no solo porque el espejo se le puede romper, sino porque los otros también empiezan a hablar. Definitivamente, no estamos todavía en campaña electoral. En campaña electoral obviamente surgen más voces críticas. Al final siempre un opositor, alguien que no está en el gobierno, tiene que confrontar con el gobierno y diferenciarse. Por tanto, indiscutiblemente en el momento que empiece la campaña, su imagen podría caer solo por el hecho de que hay otras fuerzas atacando. Ahora, respecto de la vicepresidenta, no hemos hecho una medición reciente. Sí la hemos medido en algunas ocasiones.
al margen, o vamos a decir, debido a todo lo que ha ocurrido en torno a su figura, su imagen sí era baja. Estamos hablando en torno al 20% de aprobación y un rechazo notablemente mayor. Y también medimos en algún momento si estaban de acuerdo con que el presidente le haya mandado a Israel, y la gente mayoritariamente estaba de acuerdo. No hemos hecho una medición actualizada, han pasado muchas cosas desde entonces. Ahora, por ejemplo, ayer creo que incluso el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa. No sabría decir tampoco cómo afecta eso en este punto, porque son hechos posteriores también a esta encuesta y no incluimos a la vicepresidenta. Podríamos incluirla en una encuesta posterior, porque sí creo que resulta interesante ver también cómo todos estos ataques que han habido contra ella o desde ella han podido interactuar en el entorno político. Claro, porque si no le alcanza la estrategia, le va a tocar encargar el poder, le guste o no le guste, porque si hay algo que no puede hacer el presidente es cambiar la Constitución. Le paso a Javier Segarra, que continúa con la entrevista. Gracias, Ramiro Álvaro. ¿Cómo le va? Buenos días. Todos estamos conscientes que una encuesta es la radiografía del momento, la foto del momento, del día. Y bien decía Ramiro, estos golpes de efecto que puede generar el presidente. Y muchos de ellos son golpes de efecto que elevan su confianza, su popularidad, su aceptación, porque así ha venido en estos meses, que no llevan, creo que 6 meses, no más. Y entonces esto cambia de alguna u otra forma. La pregunta es, si esto sigue así con esa tendencia, no habrá opositor político que de alguna u otra manera pueda ir abriéndose camino, ¿no? Claro, aquí hemos visto muchos elementos, y es, él por ejemplo llega por ser el candidato que no confrontó durante el debate, durante la campaña. Claro, una vez que estás en el poder, si no confrontas, los rivales te pueden también ganar en esa batalla dialéctica, ¿no? Pero claro, cada campaña es diferente, esto de entrada, no podemos repetir, hay siempre elementos diferenciales. Últimamente me han preguntado mucho, ¿hay espacio para un outsider? Claro, mi respuesta es siempre hay espacio para un outsider, pero un outsider no es declararse y ponerse la bandera o la etiqueta de outsider. Esto se demuestra durante la campaña. Por ejemplo, en esta última campaña tuvimos dos personas que estaban compitiendo por el penúltimo lugar, hablo de Jan Topic y Daniel Noboa, y los dos estuvieron, vamos a decir, relativamente cerca de... Bueno, uno lo consiguió, el otro estuvo relativamente cerca de conseguirlo. Pero es que si nos vamos a la del 2021, también hubo un outsider, que fue Javier Herbas. Pero, sin embargo, en esta elección tuvo un resultado muy bajo, de 0,2 más o menos. Entonces, si bien hay espacio, no significa que por tratar de repetir lo que se hizo en una campaña anterior, incluso siendo una persona distinta, esto se podría hacer de otra manera o tener un resultado distinto o igual. De nuevo, cada campaña es diferente, hay que ver qué candidatos se presentan. Aparentemente en esta campaña habrá menos candidaturas. Eso también facilita que la gente se concentre y que tenga más atención. Cuando se dispersa tanto, incluso, por ejemplo, en la campaña del 2021, que hubo 17 candidaturas, lo que veíamos es que la atención en la campaña era muy baja. En esta última, que hubo menor número de candidatos, la atención fue más alta. Entonces, hay tantos elementos que uno puede sobrepasar a otro sin que prácticamente nadie se dé cuenta. Este es el terreno de las estrategias. El presidente Noboa tiene su estrategia. Por aquí mencionabais lo que se llama golpes de efectos, tratar de hacer cosas contundentes en corto plazo, pero hay que ver también si eso sigue funcionando, si eso se agota, o si surge una estrategia desde la oposición que invalida esa estrategia. Esas estrategias del presidente de la República, Daniel Noboa, hasta ahora no ha tenido una estrategia opositora como para ir minando terreno hacia el presidente de la República, que te permita ir, no sé, aumentando confianza o quitando confianza para el mandatario ecuatoriano. Sí, bueno, a ver, ha tenido elementos que le han hecho caer en aprobación, pero vamos a decir, todos han sido debido a acciones gubernamentales o, vamos a decir, de competencia del Estado. Por ejemplo, al margen de la luna de miel, que esto es un concepto que, vamos a decir, es prácticamente un hecho para cualquier presidente, una subida de unos 15 puntos, lo que vimos es que en el momento que da paso a la subida del IVA, que es una acción, obviamente, una decisión que él toma, al final él manda el proyecto a la Asamblea, aunque la Asamblea lo aprobara, pero es una medida gubernamental. Aquí vimos que fue esa expectativa lo que le hizo caer, y que los apagones, que de alguna manera la generación energética es competencia del Estado, más allá de las condiciones climáticas, también le hizo tener una caída fuerte. Ahora, los últimos ataques, las últimas situaciones,
Por ejemplo, lo de Olón, esta encuesta se hizo justo después de lo de Olón, no vimos que tuviera una afectación directa. También es cierto que hubo poca maduración, esta encuesta se hizo 2-3 días después, y esto estamos hablando de que pueden ser acciones o elementos que se van sumando a otras del pasado y que pueden tener un impacto, pero de momento no hemos visto un impacto directo. Álvaro, Andrea González continúa con el diálogo, ¿ah? Hola Álvaro, buenos días, ¿cómo vas? Qué gusto verte. No te escucho, no tengo retorno, espérame un segundito. Ay, yo sí la escucho. Okay. Ahí está, perfecto Álvaro, qué gusto verte. Ojalá sea en vivo y en directo la próxima vez. Yo tenía ganas de hacerte una pregunta que suena mucho. Otra vez el tema de cuánto anticorreísmo o procorreísmo se ve en esta última encuesta, pero quiero ser un poco más profundo. ¿Cuánto crees que pesa en esta próxima elección estos conceptos de derecha y de izquierda? Mira, el concepto de izquierda y derecha en Ecuador no ha funcionado nunca. De hecho, nosotros no consideramos tanto, de vez en cuando sí lo medimos, pero no consideramos tanto el eje izquierda-derecha porque no sirve para explicar lo que ocurre en el país. Por ejemplo, si medimos la consulta popular, cómo votó la gente, sí o no, vemos que el eje de muy correísta, muy anticorreísta explica mucho más. De hecho, prácticamente explica un 85% del comportamiento. Entonces, tenemos una capacidad predictiva mucho mayor sabiendo cuánta gente se declara correísta y anticorreísta para poder hacer cualquier análisis en profundidad. En este momento veíamos cómo el correísmo y anticorreísmo son dos fuerzas que están relativamente estables, fíjate, y de hecho equiparables. Muy correísta y algo correísta se declara el 24,5% de la población, algo anticorreísta y muy anticorreísta el 23,1%, es decir, hay 1,4 puntos de distancia entre ambas fuerzas, relativamente equilibrado. Si nos fuéramos a la campaña electoral, veíamos cómo hasta el 26-27% se declaraba algo de alguna manera correísta y solo entre el 16 y el 18% anticorreísta de alguna manera, ¿no? Entonces sí vemos cómo ha ido creciendo la figura del anticorreísmo, especialmente desde que surge el caso Metástasis, desde que hubo los incidentes con la Embajada de México, sí hemos visto cómo este indicador ha crecido. O sea, tú dices que hay una tendencia a la alza del anticorreísmo y que esto no representa necesariamente ni derecha ni izquierda, sino simplemente una posición frente a un partido como tal, no representa un rechazo a una izquierda. En algún momento hicimos una medición cruzando el eje izquierda-derecha con el eje correísta-anticorreísta y veíamos, por ejemplo, que el 10% de la gente que se declara de derecha se declaraba muy correísta. Entonces, eran elementos que no te permiten hacer un análisis tan en profundidad o al menos de una manera tan obvia, ¿no? De alguna manera. Claro, o sea, realmente no es que todos los correístas son de izquierda. No hay manera de parear esa tendencia, por así decirlo. De entrada tienes un 40% de la población que no sabe cuál es su ideología. Es decir, no estamos en un país que haya hecho apología de la ideología, como sí en otros países. Por ejemplo, tú vas a España y el eje izquierda-derecha explica el 85% del voto. Sin embargo, aquí solo explica entre el 25 y el 35% del voto. Entonces, no es algo tan evidente. Así es. Una pregunta, ¿cuáles son las características que tiene que tener un outsider? Porque tú hablas de que los outsiders en la anterior campaña fueron Jan Topic y Daniel Noboa. En este caso, en mi opinión, Daniel Noboa venía a ser la figura más fresca, por así decirlo, pero a mí Jan Topic sí me recordaba un poco de anteriores gobiernos. ¿Qué es lo que necesita alguien para ser considerado un outsider? Mira, a mí siempre me dicen, cuando estábamos en la primera vuelta, me preguntaban por qué yo tenía a Jan Topic tan bajo si era el outsider. Y mi respuesta siempre fue la misma. Un outsider no es una etiqueta que se pone, es algo que sucede. ¿Me entiendes? No es tan fácil simplemente autodefinirse. Entonces, cada outsider necesita un detonante. El detonante de Jan Topic fue la muerte del alcalde de Manta. En el momento que el alcalde de Manta muere, la gente busca un candidato que le dé seguridad. Y él era el candidato de la seguridad, por tanto, hicieron clic estos dos elementos y él subió prácticamente del 3 al 17%. Pero hablamos prácticamente de un día para otro. Entonces, son elementos que deben ocurrir y que deben encajar con alguien que está en el tablero de juego. Excelente, Álvaro. Por tema tiempo te tengo que dejar ir, pero no sin antes ofrecerte la invitación a un encebollado, por favor. Tienes que venir a Guayaquil. Es mi comida favorita ecuatoriana, así que no puedo decir no nunca. Álvaro, quiere decirte algo. Álvaro, yo sí quiero terminar con algo. Perdona que te interrumpa, Andrea. Siga. Yo tengo un criterio. Yo coincido contigo que en este país no hay izquierda ni derecha, sino hay gente grata e ingrata, ¿ya?
hay gente que es agradecida de lo que recibió y hay gente que no lo es. Y mucho de la base electoral del presidente Correa es la gente agradecida que recibió su casa donde vivía, las escuelas donde no las tenían, las carreteras donde no estaban, ya, que pensaron en cosas y que se paseó la República más de 200 veces en 10 años. Entonces hubo la inmediación. Y a ese tipo de gente, de personas, de presencia política, no se la ataca, hay que superarla. Y resulta que a nadie se le ha ocurrido hacer algo mejor, sino que utiliza como discurso político hacerlo pedazos con razón o sin razón. No voy a entrar a analizar porque para eso están los jueces. Pero llegar en un momento a decir que todo lo que se hizo es malo o todo lo que se hizo fue bueno, este es el país de los absolutismos, lo cual tampoco es eso, Álvaro. Coincido plenamente. Obviamente tuviste en ese momento un presidente que era muy carismático, que estaba muy cerca de la ciudadanía y eso también de alguna manera tuvo un impacto. También estás hablando de un gobierno que hizo mucha obra y no solo hizo obra en lugares donde se solía hacer, sino que llevó las obras a donde no estaban. Entonces sí que de alguna manera se rescata muchísimo el trabajo social y el trabajo en infraestructuras que hizo aquel gobierno. Criticarlos, se pueden criticar cosas, se pueden alabar cosas. Creo que los absolutismos de no hizo nada bien o lo hizo todo bien, obviamente son incoherentes. Álvaro, ahora sí agradecerte, hemos tenido tu entrevista número 12, así que siga con su cadena de entrevistas. Que tengas un buen día. Igualmente, muchas gracias. ¿Cómo le va? Abrimos el espacio a las menciones publicitarias un ratito porque estamos...